Hace un poco más de 8 años el personal del hospital de Stony Brook en Long Island decidió internarme y aislarme en un lugar especial del hospital. Este es mi confesión y también mi testimonio. ¿Por qué estás haciendo esto? Una serie de eventos y cambios empezaron a suceder en mi vida y cuando se cumplió el último hice un compromiso sagrado para contar esto en público. Recuerda que nadie prende una vela y la coloca debajo de una mesa, sino que la ubica en un lugar alto para que ilumine toda la habitación. ¿Para quién es este mensaje? Creo que para todo el que desee escucharlo, pero en particular a los jóvenes adultos que sufren en silencio y también para aquellos que están por vivir un divorcio. ¿Qué especial recuerdos tienes de tu infancia? La presencia de mi mamá, la muy intermitente presencia de mi padre, la nostalgia y la soledad interna que experimentaba cuando estaba solo, la muy constante necesidad de afecto y, por supuesto, como todos tenemos, recuerdos de momentos donde sentía felicidad. ¿Cómo era tu hogar? Creo que asocio esta palabra de hogar con familia, ya sabes, mamá, papá, hermanos, así que solo experimenté un par de ocasiones y por periodos cortos esta palabra hogar. Sin embargo, hoy veo que incluso en esos periodos cortos donde tuve hogar, sentía constantemente mucha nostalgia, mucho miedo a la soledad. Creo que la mejor forma de expresar lo que sentía era como no pertenezco a este mundo, no sentía valor por mi vida y no tenía mucha esperanza de superar las etapas para llegar a adulto. ¿Caíste en adicciones? Intenté tomar licor y fumar cigarrillo, pero la experiencia posterior al consumo me producía aún más nostalgia y me enfermaba, así que ninguno de esos vicios prosperó. Entonces experimentaste algo similar a una adicción. ¿Cómo lidiabas con todos estos sentimientos de tristeza y desapego a la vida? Creo que mi adicción es la de pensar en quitarme la vida. Así lidiaba con los momentos más difíciles. Colocaba un escenario en mi mente donde me iba de este mundo y cuando me proponía hacerlo, algo sucedía y me calmaba después de llorar. Desde muy pequeño estaba intentando estas cosas. Wow. Me pregunto cómo era tu relación con los demás. Una no muy auténtica. Una que presentaba un rostro que reía y hacía reír, una que luchaba por la aceptación y el afecto de los demás, pero como el payaso al llegar a casa, retiraba mi máscara y regresaba a la tristeza. En las mujeres buscaba afecto, pero si me lo daban no era suficiente. De los hombres buscaba reconocimiento, y cuando lo tenía tampoco era suficiente. La decepción y la traición eran mis peores miedos, y como internamente sufría de ya lo que les he contado, si me decepcionaban o me traicionaban, se me acababa la vida. ¿Estudiaste? Sí, el estudio fue una buena distracción para mí desde pequeño. Cuando visitaba a mi padre y veía en su pared sus certificados y sus diplomas, esto me inspiraba. Encontré el estudio como un medio de reconocimiento y de aceptación y me esforzaba por ser el mejor. Me gradué en Colombia como ingeniero de sistemas y luego me especialicé en gerencia y cuando ya estaba aquí en Estados Unidos hice mi maestría y otras cosas. ¿Cambiaron tus impulsos contra tu vida durante esta nueva etapa? No estoy seguro. Creo que el estudio y la lectura en la universidad me abrieron las puertas para tratar yo mismo de buscarle solución a este problema secreto. Comencé leyendo libros sobre vida en otros planetas, seguido con todas esas formas del poder de la mente, la telepatía, el tercer ojo, las energías, la reencarnación, astrología, numerología. Recuerdo que era muy buen conversador sobre estos temas y la gente se reunía a mi alrededor para escucharme. Pero aunque esto me producía algún tipo de buena sensación, en la soledad, mi corazón y mi espíritu continuaban habitando en un pozo profundo. Había mucha oscuridad en el fondo de todo esto. Hoy entiendo que fue un gran error. ¿Por cuánto tiempo estuviste investigando sobre todo eso? Creo que comencé a los 17 años y así hasta los 43 o 44. Pasé de un tema a otro y busqué en todas las fuentes que pude. Llegué incluso a hablar en público sobre esto. ¿Sabes? Entre más investigaba de esto, más agudas y más tristes eran mis crisis en lo secreto. ¿Hiciste una familia? Oh, sí. Y no una, sino 2 veces. Tuve una hija en cada una. Ambas familias las estropeé, me casé 3 veces, la tercera no tuve hijos. En todas mis relaciones aplicaba rebeldía, egoísmo y sabiduría humana. Hoy en día le atribuyo a esta última la mayoría de mis errores. El resto a los asuntos que les he compartido de mi infancia. Me llama la atención lo que dices. ¿Por qué la sabiduría humana? Bueno, de mis libros de sabiduría encontraba excusas para ver en mis relaciones asuntos como incompatibilidad de signos, diferencias energéticas, conflictos en intelecto, discrepancias de metas, todas esas cosas. Pero también estoy contando aquí como sabiduría humana la que conocemos como sabiduría popular. Ya sabes,
Esas frases de si esta esposa no te hace feliz, no es para ti, o busca a alguien con quien te sientas realizado, o tú mereces algo mejor, piensa en ti esta vez. Yo estoy seguro que has escuchado frases así. Te digo que en público esas frases son falsas. ¿Sabes? El hermano de Jesús decía, porque esta sabiduría no es la que desciende desde arriba, sino que es terrenal, es animal, es oscura. Donde hay celos y hay contención, allí hay perturbación y toda obra mala. ¿Cómo afectaba tu vida estas separaciones y cambios? Bueno, basado en esta sabiduría sentía que todo cambio resolvería los problemas de la vida anterior. Y yo lo volví a intentar lleno de ilusión, pero el sentimiento de pérdida, en particular el de mis hijas, me mataba. Era terrible. Cada vez que pasaba una separación y empezaba yo a comprender que esa bebé que yo había amado y la iba a perder. Creo que después de mi primera separación pude ponerle nombre a los problemas secretos que vivía desde infancia. Depresión aguda, pérdida de estima, desmotivación por la vida. Después de cada divorcio venía también la parte financiera. Era como un efecto automático. 2 veces perdí todo lo que tenía en la vida, hasta el punto de quedarme con un par de mudas de ropa. Si todo el que estaba pensando en divorcio pudiera poner esto en su mente. Lo número 1 es que a tus hijos los destruyes, les causas profundo dolor y los cambias para siempre. Que a tu ex la destruyes emocionalmente, borras su inocencia y minas su autoconfianza. Y tú terminas por completo con tu autoestima. Además que te arruinas. ¿Mejoraban las cosas con cada nuevo matrimonio? Bueno, aunque traía la experiencia anterior y sabía cómo evitar algo que ya había vivido, no tardaba mucho tiempo en entrar en nuevas etapas de frustración y cometía errores. Y como notaba que ya había fracasado antes, entonces la depresión y la vergüenza y la nostalgia eran cada vez más profundas. En diciembre del 2001, luego de mi primera separación, mezclé licor con más de 10 pastillas fuertísimas para dormir. Y después de casi 17 horas me indujeron a vómito y me forzaron a despertar. Yo no sé médicamente qué experimenté, pero yo sabía que me estaba muriendo. La sensación era espantosa y bien oscura. No había ninguna luz ni ninguna compañía a mi alrededor. Nada de lo que había leído o aprendido en libros me ayudó. Luego de cada separación y nueva relación entré como en un ciclo que probablemente hubiera terminado con mi muerte. ¿Tu vida profesional cómo era? Bueno, creo que los valores infundados desde pequeño ayudaron. He tenido actitud de servicio, responsabilidad por mi trabajo, capacidad de superación, incluso disciplina. Creo que he hecho bien los trabajos porque me han hecho reconocimientos. Pero hay que tener mucho cuidado con estos reconocimientos porque elevan tu ego y es una gran trampa. Es como si yo tuviera claro que si todo salía mal, al menos yo podía volver a comenzar desde cero. Imagínate. Pero lo mejor que creo que hice era no dejar que se notara lo que llevaba por dentro. ¿Estuviste en algún tratamiento o buscaste ayuda profesional? En nuestros países, antes de venir a Estados Unidos, pues los terapeutas son tus amigos y tu familia. Así que lamentablemente cada uno de ellos de por sí ya experimentaba sus propios retos y esos eran los consejos populares de los que ya hemos hablado, lo que me daban. Ya aquí en Estados Unidos pude ver varios especialistas y algunos de ellos estaban llenos de diplomas y de títulos. Empecé a ver estos profesionales puesto que la gente y los libros dicen que es lo que se recomienda. También asistí a varios retiros de autosuperación y fue precisamente el último evento al que asistí, uno de estos donde tú pides perdón a ti mismo y donde le gritas al universo que eres valioso y que tienes poder para sanarte, el que marcó lo que sería mi descenso más grande al abismo y a la oscuridad. ¿Qué sucedió? Bueno, durante una corta separación en mi tercer matrimonio asistí a uno de esos programas de los que hablé y regresé a casa bien motivado, lleno de ilusión para poder arreglar todo y restaurar esa relación. Pero 2 días después, todo lo que había aprendido se derrumbó y volví a sentir todo lo que había sentido, pero esta vez la depresión resultó fatal. Cuando todo el mundo se salió de mi casa, fui a la cocina, tomé el cuchillo más grande del set, fui a mi habitación, hice cartas para mis hijas y mi mamá y en el baño me corté hasta que pude ver el hueso de mi brazo. Perdí bastante sangre y recuerdo que el baño quedó todo marcado. Y cuando cerré los ojos, en llanto, listo porque había conseguido lo que desde pequeño había intentado, algo pasó, la sangre cesó y una extraña paz y una entereza me hizo levantar e irme para el hospital y ya les he contado que en Estados Unidos te internan y te dejan encerrado por eso. ¿Cómo se dio la recuperación? Bueno, mi mamá
A ella, luego de cada crisis, era la que me ayudaba y cada crisis era peor que la anterior. Ella consultaba a todos los que podía, me enviaba teléfonos de personas con quien yo pudiera hablar. Incluso viajé a Colombia una vez, conseguí un terapeuta y hacía una técnica relacionadas con infligirme dolor físico. También consulté personas que hablaban con ángeles, pagué bastante dinero en todas estas cosas, nada servía y mis depresiones y ahora vergüenza por el mal causado a mis hijas y por la culpa de tanta relación destrozada hacía todo peor. Finalmente mi mamá recordó a una amiga suya que hacía varios años había sido sanada de una especie de tumor inmenso abdominal y luego de 2 años de estar buscando cura en Estados Unidos y en su país, esa amiga había recibido un milagro. El día que asistió a un servicio cristiano de sanación, el tumor se desvaneció por completo. El pantalón que ella usaba, que era como de embarazo, se cayó al piso el día que se preparaba para ir al trabajo. Ella era una de las ejecutivas de los hoteles Marriott en Manhattan. En ese año yo era el director del programa en español de asistencia empresarial de Nueva York. ¿Qué sucedió después? Mi mamá llamó a su amiga y el siguiente domingo me llevaron ambas al servicio dominical del templo donde había ocurrido el milagro. En pocos minutos empecé a sentir quebrantamiento. Las palabras que escuchaba predicar respecto del Señor me hacían llorar sin control ni explicación alguna. Ese día sentí perdón, sentí amor, sentí paz y sentí llenura por primera vez. En el año 2016 comenzó mi recuperación y mi restauración. Yo no fui curado de un tumor, pero experimenté un milagro aún más grande y vi ante mis ojos caer en falsedad todo lo que yo consideraba sabiduría, que no eran más que cadenas que yo cargué cuando empecé yo mismo a abrir esas puertas. La metamorfosis de mi espíritu comenzó y aunque cometí errores todavía, encontré en esa fe inexplicable finalmente la sanación. Escuché en mi interior, así dice el Señor, yo, quien ha creado a Jacob, yo soy el Señor que te ha redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mi hijo. ¿Cómo es tu vida hoy en día? Bueno, lo primero que quiero compartir es que este milagro se me ha ofrecido antes. Y ahora entiendo que el Señor, a través de buenas personas y de eventos especiales que Él había preparado, tenía una solución que me hubiera sanado hace muchos años atrás. Creía en números, en astros, en energías y para eso se requiere estudio y gastar bastantes recursos y esfuerzos y sin embargo rechazaba amablemente todo lo que tuviera que venir del Señor o que tuviera que ver con Jesús. Creía en Dios e iba a misa algunos domingos, pero Él nunca yo le conocía. Y ni en Él basaba mi felicidad ni mi sanación. Luego de 2 años de dedicar mi vida espiritual completamente al Señor, de estudiar sus misterios, su palabra, mi vida empezó a transformarse y empecé a experimentar cosas hermosísimas. Y estaba viendo que las promesas que se habían dado en esos testimonios que yo escuchaba, cientos de testimonios que le daban a otras personas, también se estaban cumpliendo en mí. La vida me cambió para siempre. Y mi relación con mis hijas se convirtió en una maravillosa. Una de ellas es médico y la otra estudia para abogado en Cornell. Y todo lo material ha sido restaurado. Tengo una esposa que primero ama al Señor y después me ama a mí. Vivimos en un matrimonio santo, del cual tenemos como fruto nuestra bebé. Mi trabajo es para un banco desde el primer piso de una casa de 3 pisos en el medio de un lago. Y juego con mi bebé diariamente cada vez que termino. Y cuando no estoy trabajando, estoy estudiando hebreo, los textos bíblicos, la historia judía. Por la mano del Señor he sido completamente restaurado en todo lo que había perdido. Mi corazón, mi alma, mi espíritu son nuevos. Esta es mi confesión y también mi testimonio. Mi vida sea en adelante para la gloria del Señor.